Paz y bien, bienvenidos a otro enigma de la Biblia y comenzamos inmediatamente. Conocemos la fecha de la muerte de muchos personajes. Cervantes murió el 23 de abril de 1616. San Francisco el 3 de octubre de 1226. Mahoma el 6 de junio del 632. Nerón, el emperador romano, el 8 de junio del 68. Y sin embargo, no conocemos la fecha de la muerte de Jesús. Siempre se ha dicho que murió a los 33 años. Y esto por deducción de datos evangélicos. Pero ¿a qué edad realmente murió Jesús? Ese es el enigma que nos trae en esta semana. Lucas nos dice que comenzó a predicar a los 30 años, Lucas 3:23. San Juan parece decir que predicó por 3 años, por eso entonces concluimos 33. De hecho, Martín Fierro ayudó a popularizar esta creencia cuando al final de la segunda parte de sus 33 capítulos dice: En este punto me planto, y a continuar me resisto. Estos son 33 cantos, que es la misma edad de Cristo. Esta opinión llevó al Papa XI, en su encíclica Quod Nuper, a declarar el año santo, el de 1933, para conmemorar los 1900 años de la muerte de Cristo, como si hubiera muerto el año 33. Pero la misma encíclica reconoce que la historia no ha podido aún revelar el año exacto de su fallecimiento. Recordemos que el interés de los evangelistas era más bien la formación espiritual que simplemente precisar históricamente los hechos. Se ocuparon más de la doctrina y de la obra de Jesús sin atender demasiado el día exacto en que sucedieron los hechos. Bueno, pues lo primero que vamos a averiguar es cuándo empezó Jesús a predicar. El libro de los Hechos nos dice que fue poco después de que surgiera el Bautista. Al enterarse de su aparición, se presentó ante él, se hizo bautizar y a partir de allí se hizo predicador. Es lo que nos dice Lucas en su libro de los Hechos de los Apóstoles. Pero también el mismo Lucas nos dice que Juan comenzó en el año 15 del gobierno del emperador Tiberio, es decir, en el 15º año del emperador Tiberio. Tiberio, sabemos por la historia que había comenzado en el año 14 después de Cristo. Por lo tanto, el año 15, del que se refiere Hechos de los Lucas, sería entonces el 28 después de Cristo, contando el mismo año 14, a partir del mismo año 14. Pero también sabemos que 2 años antes, Tiberio ya había asumido el gobierno de todas las provincias del imperio, incluyendo la provincia de la Sirio-Palestina. Es posible que Lucas haya tenido en cuenta ese año, por lo que entonces datamos el año 26 después de Cristo. De ser así, tendríamos que pocos meses después, a comienzo del 27, habría iniciado Jesús su vida pública. Esto lo corroboraríamos con un episodio de Juan. En la primera Pascua que Jesús estuvo en Jerusalén, cuando expulsó los vendedores del templo, habría dicho: destruyan este templo y yo en 3 días lo reconstruiré. Los judíos, dice, le contestaron:
46 años hace ya que se construye este templo y tú en 3 días lo vas a levantar. Juan 2, 19 al 20. Sabemos que Herodes emprendió la reconstrucción del templo en el 19 antes de Cristo y que en la época de Jesús todavía no se había terminado. Si esa fecha es exacta, sumamos 46 y se confirma entonces el 27. 19 más 27 es igual a 46. Por lo tanto, 19 antes de Cristo y el 27 después de Cristo. Sería entonces el total 46 años a los que se refieren los judíos que se llevaba construyendo el templo. Bueno, si Jesús comenzó a predicar en el año 27, ¿podemos saber cuánto duró su vida pública? Mateo, Marcos y Lucas parecen decir que solo predicó unos meses, pues solo menciona una sola entrada a la ciudad de Jerusalén durante su vida pública y eso durante la fiesta de Pascua en la que fue muerto. Esto se debe a que son relatos muy simplificados. Sin embargo, Juan nos habla de varias fiestas de Pascua. Dice, a pocos meses de haberse iniciado como predicador, entonces será la expulsión de los mercaderes del templo. Juan 2:13. Fíjense que Juan coloca la expulsión de los mercaderes al principio y no al final como lo hacen los otros evangelistas. Segundo, cuando curó a un enfermo junto a la piscina de Betesda o Besata. Aquí se habla de una fiesta de los judíos que es posible que se trate de la Pascua. Otro, cuando multiplicó los panes para 5,000 personas, Juan 6:4. Y por último, la de su muerte, la Pascua de su muerte, Juan 11:55. Si hubo 3 Pascuas, entonces al menos Jesús predicó por 2 años. Si hubo 4 Pascuas, entonces al menos predicó durante 3 años. ¿Cuánto duró entonces su predicación? Para deducirlo, no tenemos más remedio que averiguar la fecha de su muerte. Tenemos aquí un dato importante. Jesús murió en tiempos de Poncio Pilato, como lo decimos en el credo. Sabemos que gobernó la provincia de Judea entre el 26 y el 36 después de Cristo. Por lo tanto, tenemos 10 años de margen. Confirmamos que entre esos años ocurrió la crucifixión. Pero otro dato, los 4 evangelistas coinciden en que la muerte cayó en viernes y nos dicen que era el día de la preparación. Es decir, que al día siguiente era la fiesta de la Pascua, que en ese año cayó en sábado, porque podía ser cualquier día de la semana, no como nosotros ahora que celebramos la resurrección de Jesús el domingo. No, en cualquier día podía caer y en cada año caía en días diferentes. Basta averiguar de los años 26 al 36 la Pascua que cayó en sábado. Y así tendremos entonces el año de la muerte de Jesús. Bueno, pues gracias a los cálculos astronómicos sabemos que la fiesta cayó en sábado en 3 años, en ese periodo del 26 al 36, 27, año 30 y año 33. En cualquiera de estos años pudo haber muerto Jesús. El 27 lo descartamos porque recién comenzaba la predicación. El 33 también lo eliminamos porque si comenzó a predicar en el 27, la vida pública hubiera durado unos 6 años. Demasiado tiempo para los datos que tenemos en los evangelios. Como único posible nos queda el año 30, confirmando la vida pública entre el 27 y el 30. La parábola de la higuera estéril
refleja este dato, Lucas 13, 6 al 9. Dice el viñador: ya hace 3 años que vengo a buscar frutos en esta higuera y no encuentro. Córtala. ¿Para qué va a ocupar terreno inútilmente? Para algunos autores hace referencia a los 3 años en que Jesús predicó sin hallar frutos en el pueblo de Israel. De esta manera es posible reconstruir con bastante exactitud la cronología de la vida de Jesús. Primero, vino al mundo el año 7 antes de Cristo, sin que podamos precisar ni día ni mes. Lo veíamos cuando las fiestas de Navidad. En el año 26, después de los calores del verano, en torno a la fiesta de las tiendas, por la que la gente acudía, mucha gente acudía a Judea a fines de septiembre o principios de octubre, empezó a predicar Juan el Bautista. A finales de ese año, Jesús abandonaba Nazaret y quizá a principios del 27, entre pescadores y publicanos, se hace bautizar por Juan. Se retiró al desierto, hizo oración y ayuno por varios días y pocos días después se lanzó a predicar. Acababa de cumplir 34 años. En el 27, en Jerusalén, expulsa a los vendedores y cambistas de monedas en el templo. La Pascua de aquel año había caído el sábado 10 de abril. Al año siguiente, 28, al llegar a Jerusalén, cura a un hombre que llevaba 38 años enfermo en la piscina de Betesda que servía de hospital. En ese año la Pascua había caído miércoles 28 de abril. En abril 29, la tercera Pascua de su vida pública, ya no bajó a Jerusalén, pues corría peligro. Abril del 29. La celebró en Galilea, donde multiplicó los panes frente a una multitud. La fiesta se celebró ese año, lunes 18 de abril. Y la última Pascua fue la de su pasión y muerte, la única mencionada por los 3 evangelios sinópticos, Mateo, Marcos y Lucas. Un día antes pasó por Betania, donde se alojó en la casa de Marta y María. Al día siguiente fue aclamado en su entrada triunfal en la capital. Luego se desencadenó la tragedia. La marea de la opinión pública se volcará en su contra, lo apresarán, lo harán sufrir una vergonzosa pasión y morirá crucificado el día antes de la Pascua, es decir, viernes 7 de abril del año 30, a las 3 de la tarde. Tendría unos 37 años. ¿Y quién es este personaje? A comienzos de nuestra era, un carpintero se rodeó de un grupo de pescadores en una pobre aldea. Nada hacía sospechar que fuera alguien importante. Vestía modestamente y parecía no tener gran cultura. No poseía títulos ni recomendaciones, jamás había salido de su país, no tenía armas ni tenía poder. Comenzó a predicar siendo despreciado por los poderosos y los humildes terminaron no entendiéndolo. Los violentos lo consideraban débil, los acomodados violentos. Había dedicado toda su vida a Dios, pero los sacerdotes lo consideraban y lo acusaron de blasfemo. Todos lo abandonaron cuando sobre su cabeza rugió la tormenta de la persecución de los fuertes, de los poderosos. Solo su madre y algunas mujeres le acompañaron en su agonía. Cuando se cerró la losa de su sepulcro, que había sido prestado, nadie hubiera dado un centavo por su memoria. Sin embargo, 20 siglos después, la historia sigue girando en torno a él.
Media humanidad usa su nombre para identificarse a sí misma. Cada año se publican miles de libros sobre su vida y doctrina. Miles de seres humanos han sido encarcelados, torturados, despreciados, muertos solo por ser sus seguidores. ¿Quién es este hombre que divide la historia por la mitad? El Hijo de Dios, un loco, un embustero. ¿Es fuego o es opio? ¿Es bálsamo que cura, espada que hiere o morfina que amororra? ¿Quién es en verdad? La persona que todavía no ha respondido esta pregunta puede estar segura de que aún no ha comenzado a vivir. Con esta información y esta última reflexión terminamos nuestro enigma de hoy. Es interesante pensar que quizás muchas de las ideas que teníamos pueden cambiar y es bueno que cambien porque cada vez nos acercamos más no solamente a la verdad moral o a la verdad espiritual, sino también la verdad histórica, que deberán coincidir de alguna manera. Con esto terminamos, nos despedimos hasta la próxima semana. Recuerden nuestras misas los sábados a las 5 de la tarde, domingo 9 y 11 de la mañana. Y durante la semana, martes, jueves y viernes. Y en estos días de Cuaresma tenemos el Vía Crucis después de la misa del viernes. Hasta entonces, paz y bien.